bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy empezamos con Hola Luz, que hoy parece que ha intentado romper esa figura de consolidación que parece que estaba haciendo el valor. Ha roto con un volumen, como vemos aquí, bueno, pues un volumen bastante importante. Ha chocado con una de las medias exponenciales y desde ahí pues no ha podido continuar al alza. Y bueno, pues ha cerrado prácticamente por encima de esa parte alta de esa figura de consolidación, y como ya he comentado, bueno, pues con un volumen bastante importante. Así que bueno, pues si continúa esta rotura y es capaz de superar en cierres esa zona del 1.25, que sería la primera resistencia que hoy no ha podido confirmar al cierre semanal, y esa media exponencial que está en torno a los 1.30-35, el volumen tiene que continuar siendo alto, pues la proyección de esta figura sería ir bueno, pues sobre la zona de los 2.10. Bueno, todo esto tiene por delante bastantes zonas importantes de resistencia, como son el 1.50, el 1.71.5 y sobre todo la media exponencial de 200 sesiones, que está en torno a los 1.88. Así que bueno, pues por delante tiene zonas muy importantes de resistencia el valor. La proyección de esta formación está por encima de esos 2 euros, como ya he comentado, pero bueno, vamos a ir viendo cómo va evolucionando y rompiendo estas zonas de resistencia, puesto que son zonas bastante importantes de resistencia que debe batirlas con mucha claridad, porque si no, bueno, pues podría no completarse esa predicción. Esto en cuanto al gráfico diario. En el gráfico semanal me llama mucha atención la cantidad de divergencias alcistas que trae el valor, tanto en el vigía como en el directional move, y bueno, pues tenía ahí en el MAC también tenía bastante divergencias alcistas desde aproximadamente mayo. Estamos hablando de divergencias grandes, así que bueno, si es capaz de confirmar estas divergencias, que bueno, pues con esa rotura que ha hecho de esa figura de consolidación, si es capaz de superar, pues lo dicho, esa primera zona, vamos a ir al gráfico diario, esa primera zona del 1.50, que es la primera zona importante de resistencia que tiene, pues confirmaría prácticamente esas divergencias que, bueno, pues son una señal alcista. Así que es posible que, bueno, pues este último tramo de caída que tuvo el valor, con esa pérdida de los 2 euros y que la ha llevado prácticamente a los 0.80, bueno, pues parece que pueda estar acabando. Entonces, bueno, pues importante romper esa primera resistencia del 1.50 de cara a superar máximos previos y empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. Y confirmada esta divergencia alcista en caso de superar la zona del 1.50. E Indra, que ayer jugó con las 16.20, perdiendo en intradía, consiguiendo salvarla al cierre de la sesión, y hoy ha tenido un buen rebote de esa zona, cerrando en máximos de la sesión. Si bien es cierto que ha cerrado por debajo de la zona del 16.55, que era la resistencia, perdón, el soporte previo que perdió en la sesión de ayer. Bueno, pues ha tenido esta semana una sesión bastante volátil, la sesión de los resultados. Ya he comentado, al igual que comentó que los gap no me gustan, las sesiones de resultados tampoco me gustan. Son sesiones que son una tómbola, son muy volátiles y bueno, pues son sesiones que pueden perder un soporte, después recuperarlo, o en el caso, por ejemplo, de Indra, rompió la resistencia, la bajista, junto con las medias exponenciales. De ahí chocó con la resistencia del 10.36, de ahí bajó a la resistencia, al soporte de los 16.55, y de ahí rebotó. Es decir, tuvo una sesión muy volátil, y hoy, bueno, pues ha conseguido aguantar ese soporte del 16.20 esta semana. Los indicadores, bueno, pues el estocástico, bueno, está en sobreventa, si bien es cierto que todavía no ha girado al alza. El vigía ha girado al alza, si bien es cierto que está bastante alejado de la línea cero. El Concord también ha girado al alza,
pero está por debajo de la línea cero. El Directional Move sigue en zona neutral. El Easy Move ha cortado a la baja, bajista. Y el MAD en este caso, bueno, pues está pegado a esa línea cero y parece que se empieza a abrir a la baja. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando la semana que viene. De momento sigue en ese rango lateral, no ha podido con esa romper esa bajista que intentó superar el día de los resultados. Por abajo ha intentado también romper esa zona de soporte, pero tampoco ha podido, así que bueno, pues de momento se queda en ese lateral que está entre esa zona del 17.36 y esa zona del 16.20. Bueno, y eDreams que tras el toque a ese 6.20, esa pérdida que tuvo en intradía y que bueno, pues consiguió siempre mantener ese soporte en cierres, desde ahí ha conseguido rebotar rompiendo ese 6.44, manteniendo esa cota al cierre semanal. Bueno, pues parece que mejora, excepto por el estocástico que entra en sobrecompra, pero parece que mejora el resto de indicadores. Como vemos, casi todos están cortando al alza, tanto el MAC por un lado, el Easy Move por otro, el estocástico ya he comentado que está en sobrecompra, pero sin ninguna señal de debilidad. El vigía está alcista, pero no está plano, alcista pero plano. Y el Concord, bueno, pues está girado al alza también. Por ahora, bueno, pues ha chocado con esa primera zona de la media exponencial y la resistencia importante para mí sería superar esa zona de 6.54, 6.55 por donde pasan el resto de medias exponenciales y desde ahí ya se iría a buscar esa zona de los entornos de los 6.80 y 6.90 donde está esa parte alta de los últimos máximos significativos de donde comenzó esa caída que la ha llevado a esa zona del 6.12. Eso en cuanto al gráfico diario. En el gráfico semanal, bueno, pues no es una figura no es una bandera de continuidad esto que está haciendo, es simplemente una formación triangular que pueda estar haciendo el valor de consolidación y parece que pueda estar, bueno, pues inmersa en ese cuarto toque de esa formación. Entonces, bueno, pues si desde aquí consigue romper esa zona que ya he comentado del 6.50, la horquilla del 6.50, 6.54, por ahí aproximadamente, que es por donde pasan las medias exponenciales, pues iría a buscar esa parte alta de esta figura de consolidación que andaría en los 6.90, que es también coincide con esa última resistencia que ya he comentado antes, de donde llegó, empezó esa corrección hacia esa zona de los 6.20 aproximadamente que ha llevado. En gráfico semanal los indicadores, bueno, pues empiezan a tener algo mejor de aspecto. El estocástico, como vemos, ya ha cortado al alza. El vigía se ha girado al alza, si bien es cierto que todavía no ha cortado la línea cero. El Concord sí que ha cortado la línea cero al alza, si bien es cierto que todavía no ha cortado la media. El Easy Move girado al alza, si bien todavía no ha cortado esa línea cero. El Directional Move está empezando a cerrarse, pero todavía no ha cortado esa línea cero y sigue en zona neutral. Y bueno, pues el MAC todavía está por debajo de esa línea cero, pero bueno, como vemos aquí, el volumen de esta semana ha sido importante en comparación con los volúmenes de la semana de semanas previas, ya que habría que irse hasta junio para ver un volumen como el que ha tenido esta semana. Así que bueno, todo esto se hace junto con esa zona de soporte del 620 y esa parte baja de lo que parece que pueda ser una figura de consolidación, que es un triángulo que no es un triángulo que venga de un impulso alcista, sino que simplemente es una figura de consolidación que bueno, pues pueda estar haciendo el valor de cara a coger impulso y romper esta zona del 6.90 y reanudar esa tendencia previa que viene el valor, que tiene el valor y que inició en esa zona del 3.32. Entonces, bueno, pues zona interesante, esta zona del 6.20. De momento parece que el valor intenta rebotar de esos 6.20. Todavía debe ser capaz de superar esa zona del 6.50, 6.54, como ya he comentado. Para mí es la zona clave para ir a buscar esa parte alta de esta figura y ver qué ocurre. Así que bueno, pues valor de momento interesante. Bueno, y FCC
Ha tenido una salida muy potente, espectacular. Esa salida ya estaba avisando el valor en los entornos de esa parte baja del lateral. Ya daba señales pues bastante claras de que iba a intentar superar por lo menos o tantear esa primera resistencia que estaba en los 2.18. Y bueno, una vez conseguida romperla, pues bueno, así es como se rompen resistencias. Ha roto esos 12.18, de ahí tuvo una subida bastante importante chocando con esa primera media exponencial y ahí se quedó frenada el valor. Desde ahí ha vuelto a arrancar la sesión de ahí, llevándose por delante esa zona de los 12,94-13 euros, que es por donde pasaba esas medias exponenciales, las dos que le quedaban al valor, más la siguiente resistencia horizontal, y también ha conseguido romperla con mucha claridad. Así que bueno, pues ha salido con mucha fortaleza de esa parte baja del lateral, como vemos aquí, ya comenté en el vídeo pasada. Así que siguiente objetivo, ya estaríamos hablando de la siguiente zona de resistencia, estaría en los 13.52. Ya veremos a ver si llega hasta esa zona de los 13.52 y consolida estas subidas que ha tenido, que bueno, lleva unas sesiones, una subida bastante importante desde esa zona de los entornos de los 11.80, que es donde ha arrancado todo este movimiento. Así que bueno, veremos a ver si es capaz de llegar a ese 13.52 y de ahí consolidar, o por el contrario sigue con mucha fortaleza y rompe alza en busca de la siguiente. Bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Por indicadores, bueno, todo con muy buena pinta, todo está cortado al alza. El estocástico ha llegado a la sobrecompra, pero sin ningún tipo de señal de debilidad. Así que, bueno, pues muy buen aspecto por ahora. Veremos a ver el Directional Move cómo se comporta a partir de ahora, si es capaz de romper con claridad la media, la bajista roja, o por el contrario, bueno, pues en torno a esa zona puede marcar una zona de techos, lo vamos a ver. Así que bueno, iremos comentando la información de ahora. El Repsol, que está en esa zona de soporte del 11.50, 11.40, como vemos aquí, y justo está pegada en esa zona. Esa zona de soporte, bueno, pues son estos dos mínimos desde los cuales ya rebotó el valor y tuvo un rebote bastante importante en esa ocasión, que la llevó prácticamente a esa zona de los 15 euros. Así que, bueno, pues vamos a ver en esta ocasión cómo reacciona el valor. Sí, es capaz de reaccionar desde aquí. Ayer tuvo una sesión, pues igual que tuvo Indra su sesión de resultado de volatilidad, la tuvo Repsol, que lo que hizo fue exactamente igual. Atacar la zona de resistencia de la bajista al inicio de la sesión, esa bajista que trae desde julio, y al no poder romperla, bueno, pues se vino abajo en la misma sesión, toque a la resistencia y bajada al soporte, y allí cerró perdiendo el 11.50 en el gráfico en cierre diario, pero bueno, pues se quedó en esos entornos de esa zona del soporte del 11.40, 11.50, y desde ahí ha rebotado hoy. Sí, es cierto que ha sido, al final se ha quedado en un rebote ligero. Ha conseguido cerrar por encima de ese 11.50, pero bueno, ha perdido, no ha sido capaz de recuperar bueno, pues esa zona que estaba el valor sujeta en torno a los 11.60, que sí que les ha tanteado en intradía, pero no ha conseguido cerrar por encima. Los indicadores, bueno, pues han mejorado bastante, siguen teniendo buen aspecto, a pesar de que está en esa zona de soporte que podría romper a la baja, pero de momento no lo ha hecho, y tenemos el Directional Move girado y cortado la línea 0, si bien es cierto que está ahora mismo en zona neutral. El Concord le tenemos girado al alza, el Vigía le tenemos girado, si bien es cierto que está alejado de la línea 0, pero las Bollinger Bands siguen por debajo de esa línea 0. El estocástico, como vemos, pues está en total sobreventa y girado al alza, si bien es cierto que todavía no ha cortado. El Easy Move sí que está bajista y el MAZ está neutral debajo de la línea 0. Así que bueno, pues veremos a ver. Es una zona de soporte importante, este 11.50, 11.40, como vemos aquí. Así que si es capaz de rebotar de esa zona con claridad y fortaleza, ya debería de romper con claridad y fortaleza ese 12.10, que sería la primera resistencia a batir, junto con esa media exponencial.
y de ocurrir esto, bueno, pues confirmaría todas estas divergencias que tiene el valor. Por otra parte, tiene divergencias alcistas en el directional move, así que bueno, pues a ver si es capaz de superar ese 12-10 y rebotar con claridad desde esta zona sin perderla, ya que de perderla, bueno, pues podría tener una caída bastante importante el valor de perder ese soporte de los 11.50, 11.40 con claridad. Bueno, y SACIR que de momento aguanta el soporte de los 307, 304. Ahí ha tanteado, lleva tanteando estas dos sesiones ese soporte de nuevo. De momento aguanta por encima de esos niveles. Hoy ha cerrado por encima de ese 307. Así que bueno, de momento el valor aguanta. De momento se niega a caer por encima de esos soportes, aunque parecía que lo atacaba con bastante fortaleza. Ha conseguido rebotar desde los mismos, si bien es cierto que bueno, todavía no se puede decir que haya rebotado, simplemente está en esta zona de soportes ahora mismo. Los indicadores, bueno, pues tenemos un estocástico en sobreventa, tenemos el directional move, que bueno, pues parece que se gira. Si bien es cierto que todavía está en zona neutral, el Easy Move sí que parece que se gira, aunque todavía está por debajo de la línea cero. El Vigía se ha girado también, pero todavía está por debajo de esa línea cero. Y el que sí que ha cortado al alza es el Concord, pero todavía está muy pegado a esa línea cero. Si bien es cierto que aún no ha cortado esa media al alza. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Si es capaz de tener un rebote de más magnitud, aunque mientras que esté por debajo de esa zona del 3.17, 3.18, el valor parece que pueda seguir presionando esos soportes a la baja con intención de ir a buscar esa zona de los 2.88, donde estaría la siguiente zona de soporte. Así que bueno, pues tenemos esas dos referencias por arriba. En caso de superar esa zona del 3.17 aproximadamente, pues confirmaría un rebote y tramo alcista de nuevo hacia esa zona de los 3.34 aproximadamente. Y si mientras que siga por debajo de esa zona del 3.17, bueno, pues parece que pueda seguir presionando a los soportes a la baja. Bueno, y Tubacex que rompió ese neckline, pero lo hizo con un volumen que, bueno, pues a pesar de que fue más alto que en las sesiones previas, no es un volumen alto como para romper esta formación y confirmar una formación de esta magnitud. Me refiero a magnitud de esta característica. Esta figura necesita una rotura clara y definitiva con mucho volumen. El valor ha roto con bastante claridad, pero sin volumen. Entonces, bueno, vamos a ver si el valor ahora lo que hace es hacer ese pullback hacia esa zona de los 3.30 y desde ahí comienza esa proyección que le daría en caso de confirmar esa figura, que ya sería una vez hecho ese pullback y viendo un aumento del volumen. Si no se ve el aumento del volumen, puede que esta figura, bueno, pues no se llegue a producir esa proyección, ya que, bueno, pues fallaría la parte más importante de un hombro a calza hombro, que es esa rotura del neckline con mucha fortaleza y volumen. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo reacciona. De momento se ha apoyado en lo que fue la bajista y por ahora, bueno, pues ha quedado ahí por encima de ese nivel. Está encajada entre el neckline, esa zona del 3.25, 3.30 y esa bajista que como ya he comentado, pues es la que ha tocado y desde ahí, bueno, pues ha rebotado hasta esa zona. Vamos a ver cómo va evolucionando. Hoy creo que ha salido una noticia al respecto, pero el valor no se ha inmutado, no ha hecho ningún movimiento. Los indicadores, bueno, pues el MAD está bajista, sí es cierto que sigue por encima de esa línea cero. El directional move está, bueno, pues está neutral por debajo de la línea cero. El easy move está bajista. El estocástico en sobreventa, si bien es cierto que todavía no ha cortado y no ha dado señal alcista. El vigía está girado, pero está bajista, y el que está muy comprimido en torno a esa línea cero es el Concord. Así que bueno, pues lo he comentado. Si es capaz de llegar a esa zona del 3.25-3.30 y la supera,
sobre todo superando esa zona de los 3.43, bueno, pues esta figura quedaría anulada. Por el contrario, si llega a esa zona del 3.30 y de aquí reanuda esa tendencia bajista y ya sí vemos un aumento del volumen claro, esta figura, bueno, pues la proyección ya la comenté, que es ir a buscar esos entornos de los 3.06. Entonces, bueno, pues esos son los niveles a tener en cuenta. Por arriba, en caso de superar el 3.30, pues iría a esa zona de los 3.40, 3.43. Y por abajo, bueno, pues en caso de tocar ese 3.30 y reanudar la tendencia bajista, ya sí, viendo un aumento del volumen, pues ya confirmaría esta formación y bajaría a esos entornos de los 3.06. Y Unicaja, otra como FCC, muy potente esa rotura que ha tenido, como vemos aquí. Pues bueno, ha roto ese primer nivel del 1.10, lo ha roto con un gap bastante grande, que de momento lo mantiene abierto. Yo ya he comentado el tema de los gaps muchas veces. Al igual que aquí tuvo uno muy grande en sesiones previas, al final acabó cerrándolo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo reacciona el valor, pero la rotura ha sido muy clara, el volumen muy alto en la sesión de hoy para ser festivo, 12 millones de volumen, un volumen muy alto para este valor. Ha roto tanto la bajista como la resistencia, las medias exponenciales, es decir, la proyección mínima que tiene el valor ahora mismo es ir a buscar esa zona de máximos premios que está en la zona del 1.20 aproximadamente. Así que rotura muy clara y muy fuerte para Unicaja, otra que ha tenido un muy buen comportamiento al igual que FCC. Así que bueno, pues valor de momento alcista y vamos a ver cómo reacciona habiendo dejado ese gap como ha dejado. Entonces bueno, pues por arriba, objetivo mínimo ahora mismo sería ir a buscar esa resistencia, esos máximos previos del 1.20 y por abajo pues ahora mismo el soporte sería ese 1.10 y el gap que está entre el 1.10 y el 1.09. Esta zona sería soporte importante en el valor 1.10, 1.09, pero bueno, de momento parece que va a ir a tantear esa zona del 1.20 en próximas sesiones. Por indicadores, pues todos cortados al alza, el más cortando al alza línea cero, el Easy Move también alcista, el estocástico llegando a la sobrecompra, si bien es cierto que no ha dado señal de debilidad, el vigía alcista, el Concord alcista, y veremos a ver, porque ahora el Directional Move está en una zona donde, bueno, pues está en una zona complicada. Esos choques que tienen las medias son zonas complicadas, como vemos aquí. Bueno, pues cuando chocan las medias, pues suele ser zonas que marcan techos. Veremos a ver si el valor no toca ese 1.20 y vuelve a corregir hacia esa zona del soporte 1.10, 1.09, como ya he comentado. Y lo bueno sería que la alcista, la media negra cortase al alza a la roja, eso sería un síntoma claro de fortaleza de este impulso. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en esta zona cuando rompió esa zona de los 1.18 en abril del 2024. Como vemos aquí, bueno, pues tuvo un corte alcista en el Directional Move, la media móvil cortó por encima de la media roja. Eso es una señal de fortaleza, que es lo que ocurrió en este nivel al romper ese 1.18 y como vemos, bueno, pues el impulso que tuvo fue importante. Entonces, bueno, está en una zona donde ahora mismo es una zona delicada, ya que bueno, pues si no se produce ese corte por encima de la media roja, puede que se marque un techo en torno a esos 1.20. Entonces iremos viendo cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buen fin de semana.